siendo las 3:05, entonces creo que es momento de dar inicio. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En este conversatorio del día de hoy tenemos una persona muy especial, él es el profesor Carlos Mejía. Buenas tardes, profe, es un placer tenerlo aquí. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros como grupo juvenil de Resiliencia Juvenil nos parece bastante importante estos espacios donde confrontemos ideas, analicemos la situación desde una panorámica más macro. Muchas veces nos quedamos solo con nuestras opiniones y siempre es importante escuchar las otras para así llegar a un consenso y desde ahí construir un mejor saber, un mejor análisis. Primero que todo quería agradecer a Daniel por la invitación y igualmente al grupo Resiliencia Juvenil por esta importante labor que realizan y obviamente, repito, por la invitación que me han hecho. Bueno, yo soy egresado de Sociología de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia hace ya bastantes años. Y al mismo tiempo hice en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá una maestría en Sociología. Posteriormente, es decir, ingresé a la Universidad del Valle como profesor en 1996. Es decir, allí todavía soy profesor en el Departamento de Ciencias Sociales, en el programa de maestría en Sociología, tanto en pregrado como en maestría de Sociología. Desde el 96 hasta hoy me mantengo en esa posición. He realizado distintas publicaciones, particularmente algunos libros que tienen que ver con sociología del trabajo, es decir, las distintas mutaciones, modificaciones del trabajo ocurridas a lo largo del siglo XX y lo que va corrido del presente siglo, que tendría que ver con una muy breve biografía de la vida profesional mía. Yo voy a tratar de presentar un marco general de lo que sería el tipo de movimientos sociales dentro de los cuales se inscribe el actual movimiento social que se inició el 28 del mes pasado y que ya va a completar un mes. Voy a presentar ese marco general y por tanto quisiera que me autorizaras para presentar pantalla. Bueno, esto tiene que ver básicamente con una serie de revueltas sociales que tienen un carácter global, es decir, que se han presentado en todo el planeta a lo largo de las décadas del 90, de la primera década de este siglo, y obviamente se han intensificado en la segunda década del presente siglo. Yo voy a hacer, como dije al principio, un marco general, un paneo general de lo que tiene que ver con estas revueltas sociales y vamos a terminar a desembocar con el paro iniciado el 28 de abril del presente año aquí en Colombia y en donde Cali ha tenido un papel extraordinariamente protagónico. Lo primero que todo es decir es que recientemente, junto al de Colombia, es decir, particularmente durante la década que va la última década de este siglo, ha habido unos levantamientos sumamente importantes en Ecuador, en Chile, en Bolivia y naturalmente en Colombia. En Colombia, este último no es, dijéramos así, uno de los, no es el único levantamiento que se ha presentado, la única movilización continua popular que se ha presentado en los últimos 10 años, sino que hemos tenido otros eventos que son bastante conocidos por todos nosotros. En el caso, dijéramos así, de lo que tiene que ver con el levantamiento del 21 de noviembre del 2019, en Colombia había muchos elementos que tenían que ver particularmente con quejas sobre una persistente corrupción en el Estado colombiano y en la política nacional, una persistente corrupción que tenía que ver con las elecciones, que tenían que ver con, digamos así, con desfalcos
unas empresas muy importantes, es decir, una corrupción sumamente grande que todos conocemos. Tal vez la más famosa es la que tiene que ver con Reficar y la que tiene que ver con Odebrecht, en donde definitivamente varios partidos políticos que están en el poder quedaron comprometidos en el reparto, dijéramos, de dinero que venía de una compañía, de esa compañía Odebrecht, y que servía, dijéramos, para las campañas electorales de estos partidos políticos en Colombia, incluyendo el partido político que se encuentra en este momento en el poder. El otro problema tenía que ver con que en Colombia se firmó un acuerdo de paz entre una guerrilla muy antigua que había mantenido al país más o menos a 50 años en guerra. Es decir, el Estado y esa guerrilla habían estado luchando, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían luchado durante 50 años y finalmente en La Habana se pudo producir un acuerdo que se firmó finalmente en Colombia. Pero posterior a eso, es decir, de la firma de ese acuerdo de paz, se inició un proceso de asesinato de líderes sociales que no ha parado. Es decir, este fenómeno de violencia es un fenómeno sumamente grave. Pero aparte de eso, es decir, en esta época, en este momento que estamos viviendo, particularmente con la iniciación del paro nacional el 28 de abril, se ha intensificado ese problema de asesinatos de dirigentes sociales, de asesinatos de gente que participa en las protestas. Yo voy a presentar al final una serie de gráficos en donde se muestra cómo en un paro sumamente corto se han producido más o menos unas 51 muertes que han sido, dijéramos, certificadas por una serie de organizaciones no gubernamentales como Indepaz y otras, que, es decir, llevan el control de lo que tiene que ver con este tipo de estadísticas macabras. El otro motivo por el cual ese paro se inició en el 2019 tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, dado que una vez que termina el gobierno del presidente Santos, el siguiente gobierno, es decir, el actual, ha desconocido de manera continua lo que tiene que ver con el contenido de esos acuerdos de paz que se firmaron en La Habana. También había otra serie de reivindicaciones, particularmente de activistas del medio ambiente, y por otra parte, en ese momento la gente se movilizó en Colombia por lo que se denominaba el paquetazo de Duque. Y había una serie de reformas, una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma al salario mínimo, y al mismo tiempo había una serie de quejas por el creciente número de privatizaciones de compañías que antes eran compañías nacionales, y al mismo tiempo de exenciones a grandes empresas nacionales y multinacionales. Es decir, una cantidad de ventajas, desde el punto de vista fiscal, que hacía que no pagaran determinados impuestos y que fueran altamente favorecidas. Las marchas fueron multitudinarias, es decir, hubo distintas expresiones artísticas y desde Chile particularmente nos llegaron, primero pues desde las movilizaciones de Italia y posteriormente en Chile, nos llegaron distintas expresiones culturales que tenían que ver con una canción de los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, que se llamaba Bella Ciao, y por otra parte, pues distintas canciones de los prisioneros de Inti Illimani, como esa del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y pues hubo distintos conciertos en distintas partes del país, mostrando la incomodidad de los colombianos con estas desafueros que cometía el gobierno. Es decir, también hubo una muy importante movilización de las mujeres en Colombia particularmente, es decir, de alguna manera siguiendo el ejemplo de un grupo que se llamaba Las Tesis, que tuvo origen en Valparaíso, Chile. Pero independientemente de la existencia, digamos, de ese movimiento en Chile, de todas maneras en Colombia
hay un movimiento feminista sumamente vigoroso, al igual que en el resto de países del mundo, y ese es un elemento clave en lo que tiene que ver con los movimientos sociales en esta época. Y hay algo, Profesor, discúlpeme ahí, antes de que sigamos, usted después de hacer este análisis, de ver que, digamos, que Colombia ha despertado, creería que, o sea, ¿cómo sigue esto? ¿Va para largo? ¿Cuál es su predicción? es decir, yo aspiraría a hacer una exposición más o menos rápida de estos elementos, porque veo que tengo bastantes temas que tocar y posiblemente no tengamos el suficiente tiempo para la discusión, y entraríamos al análisis de lo que tiene que ver con el movimiento presente. Es decir, pero no dejaría sin contestar tu pregunta. Es decir, no sabemos exactamente cómo inició el movimiento del 28 de abril, pero no sabemos exactamente cómo va a terminar. En el día de ayer, precisamente, las confederaciones de trabajadores de Colombia, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores, por la Confederación General del Trabajo y por la CTC, se reunieron a las 10 de la mañana en Presidencia de la República en lo que se llama una comisión negociadora. Esta comisión negociadora, según declaraba el señor Maltés, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, va a continuar negociando a lo largo de, pues empezó ayer a las 10 de la mañana, pero está negociando este sábado y continuará negociando el domingo. Es decir, ellos decían que tenían algunas esperanzas de que posiblemente se crearan unas bases fundamentales para hacer una negociación a fondo que tuviera que ver con las reivindicaciones que plantea el actual paro. El otro elemento que quiero señalar, bueno, a partir de ahí, pues es decir, de todas maneras, las centrales obreras han citado para la semana entrante dos grandes movilizaciones. Es decir, uno no sabría exactamente si en un momento determinado la protesta se debilite, pero lo que hay que señalar de manera clara es que es la primera vez, por lo menos desde el 9 de abril de 1948, o el movimiento estudiantil de 1970, en que una movilización tiene un carácter tan amplio y un carácter, dijéramos, y una duración tan grande como la que ha tenido este movimiento, que ya, es decir, casi completa un mes si contamos a partir del 28 de abril. Y lo otro importante, yo creo que ustedes lo conocen suficientemente bien, tiene que ver con la creciente participación en todas estas luchas de las comunidades indígenas. Es decir, todos conocemos, es decir, los avatares de lo que tuvo que ver, lo que tiene que ver con la minga indígena del norte del Cauca particularmente, es decir, estas comunidades indígenas, algunas que pertenecen a la etnia Misak y otras que pertenecen a la etnia Nasa. Es decir, los campesinos no se movilizaron en esta ocasión ni tampoco en el 2019, pero en años anteriores, durante el gobierno de Santos, se habían movilizado de manera importante y habían recibido una fuerte represión por parte del ESMAD. Ustedes seguramente recuerdan una frase de Santos que decía que el tal paro campesino no existía, y salieron todos los campesinos en masa a luchar y a cortar las carreteras, particularmente las carreteras de esa zona del altiplano cundiboyacense que entre Tunja y Sogamoso. Esta vez no contamos, dijéramos así, con la lucha de los campesinos en 2019, tampoco en 2021. En el 2019 tampoco contamos con los transportadores, pero esta vez los transportadores se han integrado al paro. De hecho, es decir, están bloqueados algunos puntos centrales que tienen que ver con el transporte de carga desde el principal puerto que tenemos en Colombia, que es el puerto de Buenaventura, y el resto del país, particularmente las carreteras del Valle del Cauca. Se han abierto en un momento determinado, como producto del acuerdo con quienes bloquean en distintas poblaciones, se han abierto las carreteras a través de acuerdos humanitarios
con el objeto de que, es decir, pueda circular la mercancía que es perecedera, los elementos médicos y lo que tiene que ver con la salud. Es decir, ha habido acuerdos en ese sentido. Es decir, hay una lucha retórica mediante la cual, digamos, el ministro de Defensa presenta, dijéramos, esto como logros de la fuerza pública, pero al mismo tiempo los manifestantes dicen que, es decir, no se trata de que hayan abierto las vías por la fuerza, sino que simplemente se han producido acuerdos. Ese punto es muy importante. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es que ha habido una crisis de las instituciones. Es decir, en este momento, es decir, parece que es bastante errático lo que tiene que ver con la dirección en el gobierno, en donde se han hecho algunos cambios. De hecho, es decir, como veremos un poco más adelante, cayó el ministro que se atrevió a presentar una reforma tributaria que perjudicaba los intereses de las clases medias y de las clases populares y que no tocaba los intereses de los más ricos en Colombia, como se demostró a lo largo de este paro. Entonces, no solamente cayó el ministro, cayó también otro ministro, también hubo cambios en lo que tenía que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hubo cambios en el Ministerio de Hacienda y se produjeron otros cambios que tenían que ver con que particularmente desaparece el programa de televisión a que nos tenía acostumbrados el presidente de la República, que se llamaba Prevención y Acción, entonces nos hablaba todos los días del coronavirus y la manera como lo estaban manejando. El otro problema importante que tenemos que señalar es que, al igual que en el 2019, hay una crisis de los medios de comunicación. Es decir, cada vez tienen menor credibilidad de noticieros como RCN o noticieros como Caracol. Sin embargo, algunos observan algunos cambios relativamente positivos en Caracol. Es decir, si ustedes miran las redes sociales en el día de hoy, están incendiadas por una portada de la revista Semana, que antes era la revista más seria que teníamos nosotros en el país. En este momento, pues es decir, ha habido bastante desprestigio y hay un elemento importante, ¿no es cierto? Y es que, es decir, han aparecido algunos periódicos que de alguna manera en el pasado no tenían ninguna visibilidad y algunos noticieros que en el pasado no tenían ninguna visibilidad o la tenían muy poca. Es el caso de periódicos como Cubo o el caso de noticieros como el Canal 2 de Cali, que ha jugado en los días pasados y particularmente ayer un papel muy importante frente, dijéramos, a los medios institucionales, a los medios, dijéramos, que apoyan más fuertemente al gobierno. Y las redes sociales, por una parte, los jóvenes han jugado un papel sumamente importante. Primero eran los jóvenes estudiantes universitarios los que jugaban este papel tan importante, pero ahora se han sumado. Me estás ahí porque Verónica necesita a gente. Se han sumado otros grupos, particularmente de jóvenes que se denominan de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es decir, que no han podido acceder al mercado de trabajo, a ningún empleo, ninguna fábrica, ninguna empresa. Y al mismo tiempo que tampoco han podido acceder a la educación secundaria completa o a la educación universitaria. Es decir, estos jóvenes son, digamos, como una nueva fuerza que antes no se ligaba claramente a lo que tiene que ver con este tipo de movilizaciones. Incluso se ha dado un fenómeno impensable en épocas anteriores. Y las barras de los equipos de fútbol se han unido para respaldar el paro y para participar en él. Y ha ocurrido un hecho importante que tiene que ver con que, es decir, la Copa América no se celebrará en Colombia, sino en otros países de la región. El otro elemento clave es que las redes sociales juegan un papel muy importante. Es decir, lo que tiene que ver con Facebook, lo que tiene que ver con Instagram, lo que se relaciona con Twitter,
Es decir, han jugado un papel muy importante, y también obviamente WhatsApp, un papel importante en lo que se relaciona con la coordinación de la gente que está en la lucha, que puede comunicarse en tiempo real y saber exactamente qué es lo que está pasando en la calle y establecer como distintas estrategias de movilización de acuerdo, dijéramos, a las situaciones que tiene en la calle. Este punto de las redes sociales es muy importante. Sin embargo, ahí no podemos caer en lo que se llama el determinismo tecnológico. Es decir, el movimiento no se debe a las redes sociales. Las reivindicaciones del movimiento estaban en la gente antes de que existieran las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales se convierten en un potente multiplicador de lo que tiene que ver con, de lo que se relaciona con los reclamos que la gente tiene. Es decir, todo esto que estamos viendo en estos días en Cali, en Colombia, y que se ha visto recientemente en Chile, tiene su origen en una serie de movimientos sociales que se iniciaron a finales del siglo XVIII en Inglaterra, con John Wilkes, pero posteriormente, los movimientos de carácter electoral, pero posteriormente en Francia, particularmente en 1848 y en 1871. Estas son escenas, daguerrotipos de lo que se vivió en Francia en esos años, 1848. Primero la Comuna de París de 1848 y segundo la Comuna de París de 1871. Esos elementos son importantes a tener en cuenta. Los movimientos sociales han sido, digamos, trabajados teóricamente, particularmente por muchos autores, entre los que se destaca particularmente Charles Tilly. Es decir, este es un sociólogo recientemente desaparecido, sociólogo neoyorquino que escribió bastante sobre los movimientos sociales y que antes de morir escribió un libro que se llamaba Los movimientos sociales desde sus comienzos en el siglo XVIII hasta Facebook, es decir, hasta la época presente. Ha habido, pues, por otra parte, Perry Anderson, un historiador inglés, ha venido mostrando como la concatenación de una serie de revueltas que se presentaron particularmente a principios de esta década en el norte de África, particularmente en Túnez en 2011, en Egipto, en Bahrein, en Yemen, en Libia, en Omán, en Jordania y en Siria. En todos esos casos se trataba de movimientos de jóvenes que se levantaron y que finalmente fueron derrotados. Aquí tenemos otra imagen de lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en estas luchas en Francia, en París, en 1848 y 1871. Quienes han analizado a fondo, digamos, desde el punto de vista de la derecha política, y desde el punto de vista de la izquierda política, estos movimientos, y han sacado conclusiones de fondo, son estos dos personajes. Por una parte, Karl Marx, no solamente ellos, pero son las figuras principales que intentamos es decir, analizando estos fenómenos, y por otra parte, Alexis de Tocqueville, en sus recuerdos de la Revolución de 1848. Este es un teórico francés sumamente importante que escribió La democracia en América y otros libros que se llamaban El antiguo régimen y la revolución. Bueno, otros movimientos sociales tienen más amplitud. Dijéramos que toda la segunda mitad del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX se ocuparon particularmente en que las masas de dirigentes sindicales y de sindicatos y organizaciones políticas finalmente produjeran esta revolución de octubre de 1917 en Rusia. Es una revolución de carácter socialista, de carácter comunista, en donde se instaura el primer régimen comunista que existe en la historia a partir de octubre de 1917 y se mantiene, es decir, con vida hasta 1991, en donde definitivamente fracasa, donde se hunde ese régimen comunista de que estamos hablando. Ahora bien, hay otro movimiento muy importante que es el de mayo del 68. Es decir, en un momento en que la juventud tenía, o en que había un gran bienestar en la sociedad, que es el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial,
entre 1945 y 1970. Había bienestar en los Estados Unidos, había bienestar en Europa. Algo de ese bienestar nos llegaba aquí, de manera que si yo, por ejemplo, hubiera decidido presentarme a empresas públicas municipales de Cali, es decir, sin el bachillerato completo, seguramente me habían dado un puesto allá y seguramente había podido hacer una carrera, es decir, dentro de esa empresa había logrado conseguir una casa, seguramente me hubiera casado, tendría una familia organizada, mis hijos estarían educados en una universidad, etcétera, etcétera. Ese mundo ha desaparecido para los jóvenes en este momento. Es decir, y ese hecho, el hecho de que los jóvenes no tengan acceso al mercado de trabajo como sí se tenía acceso en aquella época, es decir, en la época del movimiento de mayo del 68, es una de las razones por las cuales la gente se ha levantado en esta ocasión, particularmente los jóvenes. Ahí teníamos el principal dirigente de esa lucha en Francia, que es el dirigente estudiantil Daniel Cohn-Bendit. Yo no me voy a detener en todos estos detalles, es decir, posteriormente ustedes como están grabando seguramente pueden tener acceso a estos detalles, pero que tienen que ver con mayo del 68, que fue un movimiento sumamente importante que ocurre a partir de la Universidad de la Sorbona y que crea una crisis política en Francia, en donde el general Charles de Gaulle, que era el presidente de la República y el héroe nacional de la República Francesa, estuvo a punto de renunciar. Finalmente, el movimiento, después de durar unos 2 meses, se fue difuminando, se fue deshaciendo, se fue deshilachando. Bueno, por otra parte, es decir, ¿qué pedían los estudiantes de mayo del 68? Puesto que estos estudiantes no eran precisamente estudiantes pobres, como pudiéramos encontrar ahora. Vivían en Francia, claro, allá también hay estudiantes pobres, y los había en mayo del 68, pero pues, es decir, hay un llamamiento sobre todo a la creatividad. La sociedad era una sociedad muy rígida, muy estrecha. Los viejos tenían un exceso de poder sobre los jóvenes. En este momento, como señala muy bien Herbert Marcuse en un libro que se llama La sociedad unidimensional, hay una glorificación del placer. Es decir, aparecen una serie de frases que tienen que ver con otra revolución de jóvenes que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que decía, hagamos el amor y no la guerra. Es decir, los jóvenes decían la imaginación al poder, llamaban, dijéramos así, a la liberación de la liberación, llamaban a la destrucción de las sociedades del consumo, y de todas maneras ellos eran los portavoces de la nueva sociedad, al igual que en este momento son los jóvenes los portavoces de lo que seguramente será una nueva sociedad, porque las cosas no volverán a ser nunca como antes en Colombia. Ese elemento es muy importante y para eso nos vamos a referir posteriormente a Chile. ¿Qué había dentro de estos reclamos? Había una exigencia de autenticidad y de liberación de los jóvenes, y una exigencia de liberación sexual, de autonomía personal y afectiva, de liberación laboral, de creatividad, de autorrealización. Es decir, hay una búsqueda de la autenticidad en la vida personal frente a las convenciones hipócritas, es decir, que se daban en la familia en esa época, posiblemente todavía se den, que se daban también tanto en la familia como en la sociedad en general. Es decir, y por otra parte, es decir, la gente quería, como hoy, realizarse en el trabajo, hacer algo interesante y expresarse, ser uno mismo. Es decir, había una serie de fuentes de indignación que se mantienen hasta hoy y que tienen que ver con lo siguiente: un hastío por la vida. Hay un sufrimiento difuso en la gente. Es posible que la gente tenga, sobre todo los jóvenes, que no estén en la peor situación, es decir, que no ocurra como está ocurriendo en los últimos tiempos en Colombia con la pandemia, en donde la gente dejó de comer 3 veces al día para pasar a comer solamente 2 veces al día, en donde la velocidad de empobrecimiento medida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, ha sido el doble
durante la pandemia que en el resto de la nación colombiana, que en el resto de las principales ciudades de Colombia. Y ha sido el doble ese empobrecimiento en Cali. Y Cali se ha empobrecido a una velocidad mayor que el resto del país durante la pandemia, y posiblemente esa sea una de las causas por las cuales los jóvenes de Cali han participado de manera mucho más activa que otros sectores en el resto del país. Es decir, mucho más activa que Medellín, por decir alguna cosa, y de alguna manera parecido a Bogotá, en donde hoy a esta hora siguen movilizados los jóvenes del Portal de las Américas. Es decir, que se han mantenido en una movilización permanente durante todos estos días, como ocurre también en Cali. Entonces, hay unas fuentes de... ¿Hay alguna pregunta o alguna intervención? Bueno, estos son elementos por los cuales elementos que tienen que ver con el régimen económico en el cual vivimos, que es un régimen neoliberal, que se impuso la tarea de controlar la economía y que no hace provocar inflación. Pero esa inflación al precio, digamos, del sufrimiento de la mayor parte de la gente que no ha tenido, es decir, que ha tenido aumentos salariales muy bajos en comparación de los años 70. Es decir, estos son otros elementos que tienen que ver con las transformaciones con el mundo del trabajo. Es decir, aquí encontramos también otros elementos que tienen que ver con algo que algunos sociólogos, desde Emilio Durkheim, denominan la anomia, que está en alza desde 1970. ¿En qué consiste la anomia? Anomia significa literalmente ausencia de norma. ¿Y qué quiere decir? Dice, estamos en una época en la cual las viejas normas de la sociedad no acaban de morir, no acaban de desaparecer, y las nuevas normas, ¿cierto?, tardan en aparecer. Entonces, entre esos dos momentos se produce una situación en donde la gente se siente desorientada, donde hay un debilitamiento de la esperanza en el porvenir, donde hay un debilitamiento de los soportes sociales. Antes la gente tenía el sindicato, tenía la empresa, etcétera, etcétera, pero ahora sin empleo, lo que le ha quedado a la gente muchas veces es apoyarse en su familia más íntima, muchas veces en un pensionado que está en la casa, ¿no es cierto?, y que es el único que recibe un ingreso regular, mientras los jóvenes llenos de vida no tienen acceso a un empleo porque empleo no hay. Ha habido otro problema que tiene que ver, lo han medido estos franceses, Luc Boltanski y Yves Chapelle, es decir, una disminución de las bodas. Si la gente ya no se casa como se casaba antes, hay un aumento de los divorcios, que tiene que ver también con el deseo de libertad de las mujeres, pero también, es decir, con el derecho que tienen a esa libertad, pero también con las tensiones económicas que se presentan en la familia, como producto, digamos, de que es difícil establecer un hogar de jóvenes que sea estable económicamente. Y obviamente esto no aplica a las clases altas, es decir, en las clases altas, dos jóvenes se casan y una tía les regala un apartamento estrato 6, otra tía le regala un viaje de 2 meses por Europa y por los Estados Unidos, y los hijos jóvenes entran a trabajar en las empresas del papá o cosas por el estilo. Pero esa no es la situación de la mayoría de la población. Es decir, por otra parte ha habido, particularmente en Francia, pero es de esperarse que en Colombia también, un aumento general de la tasa de suicidios desde 1970, en donde se suicidan más los hombres, sobre todo los hombres que están entre los 35 y los 45 años, y en donde el suicidio femenino es menor que el de los hombres, pero de todas maneras hay entre las mujeres mayores intentos y mayores fracasos en la idea de suicidarse. Ha aumentado la mendicidad, la vemos en las calles, la gente sin techo, la gente sin empleo, la precariedad, muchas veces la gente consigue
un empleo por 2 meses muy mal pago y ha aumentado la desigualdad en todo el mundo. Es decir, hay una pérdida de sentido en la gente. Es decir, estos elementos ya los había señalado, ¿cierto? Y por otra parte, las relaciones entre las personas, los jóvenes suelen establecer amistades, ¿no es cierto?, que piensan que son duraderas, pero muchas veces esas amistades son amistades efímeras, volátiles, cambiantes, que no logran permanecer en el tiempo por muchas de las razones que he dado. Y hay un sentimiento entre los jóvenes de desvalorización de sí mismos, es decir, de baja autoestima, que está relacionado también o no. Es decir, que paradójicamente se presenta dentro de jóvenes que son los más preparados en la historia de la humanidad. Jamás en la historia de la humanidad tantos jóvenes habían terminado su bachillerato e ido a la universidad a hacer sus pregrados, sus maestrías, sus doctorados, etcétera. Profe Carlos, discúlpame. Yo creo que también ahí tendría entonces una relación de que es una paradoja, ¿no? De que somos más preparados, salimos con más conocimientos, pero cuando salimos, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿a dónde nos dirigimos? No hay empleo. Sí, es cierto. Es decir, es decir, lo que te dije, el ejemplo que puse hace un momento, es decir, si yo en los años 60 me hubiera salido del bachillerato y hubiera ido a pedir un puesto en empresas públicas y habían dado el empleo, estaría bien pago, estaría en este momento pensionado, había, digamos, construido una familia y había vivido, y mis hijos estarían ya graduados de la universidad. En este momento, los jóvenes, incluso los titulados académicamente en universidades, no encuentran empleos. Esta lucha, la lucha que empezó el 28 de abril, ha logrado modificar esa situación. Aunque el gobierno se niega a negociar en serio con el comité de paro, el comité de paro que tiene, dijéramos, todos los problemas de representación que ustedes se puedan imaginar, es decir, la mayor parte de los señores que están allá son señores mayores, hay muy pocos jóvenes y hay muy pocas mujeres en el comité de paro. Y la mayor parte del movimiento ha recaído sobre los hombros de los jóvenes, particularmente los niños, los que no tienen, los que ni estudian ni trabajan, y los que están en lo que ahora se denomina la primera línea. Es decir, esos jóvenes, es decir, esa situación, esa movilización ha traído como consecuencia que el gobierno empiece a hablar de planes de vivienda para jóvenes que ganan, dijéramos, algo más de un salario mínimo, o de planes, dijéramos, de la matrícula cero en las universidades hasta estrato 3, particularmente en las universidades públicas. Es por un año, pero pues es decir, aspiran a que sea de manera permanente, es decir, que no tengan que pagar los jóvenes un peso en la universidad pública por educarse. Es decir, se sabe que estas universidades tienen un alto nivel académico y están acreditadas académicamente, tanto nacional como internacionalmente. Pero ¿qué ha ocurrido? El gobierno, es decir, de alguna manera ha copiado de lo que los jóvenes dicen, ya ha prometido generar una serie de empleos. Ese punto es muy importante. Por otra parte, es decir, aquí lo que tenemos es el cuadro de lo que tiene que ver con los suicidios en Francia desde 1827. 1827 es más o menos, es un país que tiene muy buenas estadísticas. 1827 es 3 años antes de que se muriera Bolívar en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ellos durante todo ese tiempo, han logrado establecer las estadísticas de evolución, la evolución de la tasa de suicidios en Francia hasta el año 2000, y en el año 2000 se veía que, es decir, estaba en alza esa tendencia. Por otra parte, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ha ocurrido en el mundo
y en Cali y en el Valle del Cauca un proceso de desindustrialización. Estas son unas fotografías de Alana San Laurent, una fotógrafa norteamericana de una ciudad norteamericana que se llama Detroit, ¿no es cierto?, que quedó desde los años 70, 80 y 90 vacía. Ustedes lo que encuentran ahí es una obra artística de lo que fue un gran taller mecánico, en donde se ensamblaban los automóviles de la industria de estrella en los Estados Unidos. Es decir, eso es ahora arqueología industrial. Eso son ruinas apenas lo que quedan ahí. Es decir, ha habido un proceso de desindustrialización a donde se fueron los puestos de trabajo de estos obreros que vivían muy bien en Estados Unidos hasta los años 70. Se fueron fundamentalmente a China, al sudeste asiático, a Asia, algunos a África, otros a América Latina, en donde los salarios eran más bajos y también las restricciones ambientales eran más bajas. Del Valle del Cauca se han ido una cantidad de empresas, desde Baxter, por ejemplo, hasta Chiclets Adams, hasta Collantas y otras empresas que tenían sede aquí, se han ido y eso ha generado una situación de desempleo. Por otra parte, es decir, han aparecido una serie de situaciones en las cuales los empleos globalmente son muy precarios y las jornadas de trabajo son sumamente intensas. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama Foxconn, en donde ensamblan los iPhone en China y en donde la tasa de suicidios es altísima. Ustedes observarán, digamos, estas mallas amarillas que hay en Foxconn que tienen como propósito, es decir, detener los suicidios de los jóvenes que se lanzaban por las ventanas. Eso quiere decir que la sociedad está muy enferma, producto de esa intensificación del trabajo. Y ustedes dirán, pero profesor, posiblemente eso es propaganda suya. Y encuentran, sí, Verónica. Profe, ¿y tú dirías que tendría algo que ver con, pues, con nuestra economía, que claramente, digamos, está el capitalismo, donde las empresas básicamente buscan solo maximizar los beneficios a costa de todo, sin importar, digamos, el bienestar de las personas, del medio ambiente? ¿Se ve una sociedad enferma? ¿Se podría atribuir al capitalismo todo esto lo que estamos padeciendo, o crees que es aislado? Absolutamente cierto. Si examináramos el capitalismo desde su nacimiento o desde su triunfo en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, desde su triunfo en Francia, triunfo político con la Revolución Francesa de 1789, hasta nuestros días nos daríamos cuenta de que esa explotación es una explotación sumamente intensa. Y aquí tenemos a unos jóvenes, ¿no es cierto? Yo presenté el contraste ahí, que trabajan sumamente intensa, que tienen que dormir, estos jóvenes tienen que dormir junto al puesto de trabajo. No porque la empresa los obligue, sino porque quieren ahorrar y porque tienen muchas dificultades para pagarse un arriendo, digamos, con los salarios tan bajos que se encuentran en esa sociedad. Aunque esto es en China, en donde los servicios de salud de todas maneras están garantizados para la mayor parte de la población. El capitalismo está en la raíz de todos nuestros males. Y algunos autores, yo lo voy a señalar de manera muy general, han señalado que esta crisis que estamos viviendo, todos estos levantamientos que se están dando, este malestar difuso de la gente, este terror del mercado de trabajo, en donde incluso un doctorado universitario venido de una universidad de los Estados Unidos como el MIT no tiene asegurado un puesto de trabajo en Colombia. Es decir, eso ha generado un malestar tal que, es decir, la gente ha tendido a cambiar este régimen de cosas. Particularmente en la última etapa, que es la etapa del libre mercado y de lo que se llama el Homo economicus maximizador, que es lo que se impuso, dijéramos así, desde
desde los años 80 a partir de los Estados Unidos y lo que ha dado en llamarse el neoliberalismo. Ese neoliberalismo se encuentra, según algunos autores, agonizantes, según otros autores vamos a tener neoliberalismo para rato. Algunos autores que yo leo que son muy conservadores. Por ejemplo, Randall Collins señalan que dada la situación que tenemos en donde las empresas y los gobiernos son incapaces de darle empleos a la gente, es decir, el capitalismo habrá desaparecido para el año 2050. Dice eso un sociólogo norteamericano conservador. ¿Quién es ese sociólogo? Pues es decir, un profesor emérito de varias universidades que se llama Randall Collins y que afirma eso. Otro sociólogo marxista como Immanuel Wallerstein también dice lo mismo. Es decir, hay conclusiones más o menos parecidas sobre este fenómeno de la crisis del neoliberalismo que ya generó su primera tragedia en 2008. Ustedes, aquí a mi izquierda tengo este cuadro que estoy mostrando con el mouse. Y esta fotografía, ¿quién me querría decir rápidamente en dónde queda estas viviendas que están viendo ustedes? Parecerían las favelas de Brasil, pero esa imagen podría ser de cualquier parte del mundo, incluso aquí en Colombia. Bueno, lo de las favelas de Brasil es absolutamente cierto. Absolutamente cierto que cualquier parte del mundo y en Colombia, si vamos a cualquier barrio, a los barrios periféricos de las principales ciudades, encontramos esta situación. Pero no. Esta es una imagen de lo que se llama la banlieue en París, en Francia. Es una nación desarrollada. Es una fotografía en París. O sea que la precariedad también ha llegado a las naciones más desarrolladas, como ustedes pueden ver ahí. Ahora bien, es decir, frente a eso lo que ha habido es una gran migración de los pueblos, sobre todo los pueblos centroamericanos. Bueno, es decir, hay una experiencia migratoria del Valle del Cauca y de Cali hacia los Estados Unidos desde los años 60. Es decir, seguramente exagero, pero no hay casi un caleño que no tenga un familiar en los Estados Unidos. Es decir, ellos fueron, se establecieron y no les fue tan mal, pero en este momento migrar es una cosa mucho más difícil. Es decir, también los vallecaucanos fueron líderes, y las vallecaucanas fueron líderes en la migración hacia España. Fueron líderes junto con los ecuatorianos y junto con los peruanos. Es decir, aquí tenemos a jóvenes que migran, ¿no es cierto?, y que los meten en cárceles en los Estados Unidos, en esas aulas, y los mantienen ahí con tal de que no pasen a los Estados Unidos. Aquí tenemos barcos en el Mediterráneo de africanos que están tratando de alguna manera de llegar a África. Ustedes conocen bastante bien esa situación. Ahora bien, estas batallas, dijéramos, ¿cuándo se recrudecen? Particularmente en la batalla en 1999, en lo que se denominó la batalla de Seattle contra la Organización Mundial del Comercio, que es, digamos, el representante máximo de los capitalistas del mundo. Esos y los del Foro de Davos en Suiza son los representantes máximos del capitalismo en el mundo. Fueron unas revueltas que impidieron que esa reunión se hiciera en Seattle. Esa reunión fracasó y fueron las revueltas contra la globalización. Ahora bien, este modelo neoliberal fracasó en 2008. Es decir, a través de se inventaron allá unas hipotecas subprime en las cuales le daban vivienda a gente que no tenía, viviendas buenas a gente que no tenía suficiente capacidad de pago, y después convertían esas hipotecas en unos paquetes con los cuales especulaban, de tal manera que quebraron la economía norteamericana y la economía europea, incluyendo la inglesa.
esas hipotecas subprime, producto de la especulación financiera, que es lo que caracteriza a la etapa actual del capitalismo, a la financiarización del poder. Profe, una pregunta ahí. Ahorita Perdón. hemos visto que a raíz de la pandemia, a los que les ha ido mejor es a los bancos, o sea, ellos han incrementado sus ganancias como en un 30%. Y digamos que los préstamos que están haciendo parece ser mucho más asequibles. Pero uno le queda esa duda de, bueno, tantos préstamos en este momento será bueno, porque pues las personas obviamente están pensando en sobrevivir, digamos, la demanda agregada ha disminuido. ¿Cómo van a tener entonces esa capacidad de pagar esos endeudamientos que están empezando a adquirir? Es absolutamente cierto. Es decir, las tasas de interés han estado, digamos, a unos niveles muy bajos. Y los bancos, si ustedes notan en Cali, se rapan los créditos de los clientes de los otros bancos. Y aquí tenemos el caso, digamos, la manera como trataron polisivamente a estos individuos a los cuales Barack Obama no salió a favorecer. Barack Obama, cuando vio que estaban quebrando grandes empresas como la General Motors, que tiene muchos empleos y un mercado mundial del automóvil, dijo, demasiado grandes para caer, y la salvaron a esas empresas. Con la plata del contribuyente norteamericano lograron salvar esas empresas, pero a los que perdieron las viviendas no les dieron nada. Perdieron su dinero y no los favorecieron. Entonces, ahí, es decir, aquí están los elementos que tienen que ver con esa quiebra. Yo no me voy a detener mucho en eso, pero como consecuencia de eso, de todo ese descontento, es decir, fue que se produjo el Brexit en Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido, y se produjo el ascenso de Donald Trump en los Estados Unidos. Es decir, ustedes saben, pues, todo lo que ocurrió con Trump y cómo hasta ahora, pues, es decir, lograron reemplazarlo con Joe Biden y cómo se está ahí recuperando la economía de una situación de grandes dificultades en los Estados Unidos. Bueno, esto es aquí en donde explicamos el tema de la financiarización de la economía. Yo no me voy a detener en esto, porque es más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos el nacimiento de un movimiento que se llama Occupy Wall Street, ¿no es cierto? Un movimiento contra Wall Street, de jóvenes y de activistas y de intelectuales contra Wall Street en los Estados Unidos. El movimiento fue decayendo, pero fue muy importante. Aquí tenemos a Slavoj Žižek, un filósofo esloveno que promovió mucho este movimiento y que ha sido, digamos, una de las figuras más importantes en todas estas luchas. De esas luchas a las que me refería al principio, aquí tenemos la Plaza Sintagma en Grecia en 2011, luchando contra una serie de medidas mediante las cuales la Unión Europea ahogó la economía y ahogó a los pobres, a la gente más, a las clases medias y a las clases pobres en Grecia. Aquí tenemos a los jóvenes franceses que están sufriendo de los mismos males de los jóvenes colombianos. Les dirán, no, pero es que Francia es un país muy rico. No, esos jóvenes tampoco tienen un porvenir asegurado. En lo que llamaron Nuit debout en 2016. Noche de pie significa eso. Pues los jóvenes permanecían en unas plazas de toda Francia, es decir, de pie, escuchando a distintos jóvenes que hacían de oradores y que mostraban la situación que se estaba presentando. Hay una gran inconformidad de carácter mundial, global. Este no es un problema ni caleño, ni vallecaucano, ni bogotano, ni paisa, ni colombiano, es un problema global en el cual estamos. Es decir, aquí explicamos las razones por las cuales se dio ese movimiento. Hay elementos importantes de lo que tiene que ver con este tipo de lucha. Es decir, cómo se organizaron ellos en comisiones, con una coordinación, con una logística, una recepción, con una capacidad de comunicación y demás. Las decisiones las tomaban en consenso, por consenso en la Asamblea General. Es decir, por la mayoría general.
Y posteriormente, en mayo del 2011, se dio la lucha de los indignados en Madrid. Esto es Puerta del Sol en Madrid. Distintas luchas de estos jóvenes que se levantaban. Hubo otras luchas en 2018, que eran los gilets jaunes, es decir, los chalecos amarillos, que duraron mucho tiempo, pero que, ojo a esto, no pudieron continuar, se terminaron disolviendo. Era una lucha contra un alza en la gasolina. El momento fue un momento largo que pedía la renuncia del presidente Emmanuel Macron. Pero el movimiento finalmente hubo algunas concesiones ahí menores y el movimiento se disolvió. ¿Por qué? Porque el movimiento se negaba a organizarse. Ese punto es clave. Es decir, en este momento la discusión es clave. ¿Los jóvenes deben organizarse o no deben organizarse? Simplemente manifestarse espontáneamente. Esa es una discusión importante que hay que dar. Ahora bien, en el 19 hubo una serie de luchas en Hong Kong. Hong Kong siempre fue un protectorado británico y ahora pasaba a China, a la que siempre perteneció, a la República Popular China. Sin embargo, hubo unos movimientos que tendían a extraditar a chinos que vivían en Hong Kong, a extraditarlos a Pekín y a China en general. Ha habido grandes levantamientos, ustedes los ven aquí, de los jóvenes contra ese intento de extradición. Finalmente, es decir, el movimiento se ha calmado relativamente. Esto es Haití en el 2019.